Ya estamos de vuelta, queridos hermanos, para continuar con nuestra programación. El mundo está agitado en estos días. Los movimientos políticos que venimos viendo cómo se desarrollan nos dicen que eventos sorprendentes están delante de nuestros ojos y que las cosas que están por acontecer deben de dejar en claro al pueblo de Dios que es el tiempo en que debe cumplir una tarea, una misión en este mundo. La de tener que comunicar el evangelio final a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Como pueblo de Dios, el Señor nos ha venido guiando desde mucho tiempo atrás. Nunca Dios reacciona en último momento. Siempre lo hace con tiempo como para poder dar opción a que su pueblo se prepare. Y durante estos años hemos venido anunciando el mensaje del tercer ángel. Hemos venido declarando las cosas que están aconteciendo en el mundo y hemos venido señalando el rollo profético tal cual está escrito en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Y ahora, cuando los acontecimientos en el mundo prácticamente se ordenan para el cierre de la historia, el pueblo de Dios debe tomar sus lámparas juntamente con el aceite adicional que han venido juntando a través del estudio de la palabra de Dios para que en el momento de la necesidad puedan alumbrar al mundo entero con claridad acerca de los eventos que se están desarrollando ahora. Vamos a hacer una oración para poder entender el tema del día de hoy. ¿Hay alguna agenda nueva que se esté preparando? ¿Hay algo que debamos conocer y que debamos de estar atentos, puesto que las señales que nos están declarando que estamos al fin y al borde de la historia nos muestran que el fin de la historia estará tachonado de muchas ideas y deberemos de saber de qué lado estamos poniéndonos? De lo contrario, podríamos equivocarnos en la senda. Y Dios no quiere que su pueblo se equivoque. Para eso le dijo, andad entre tanto que tenéis la luz. Y también declaró a su pueblo que conocerían los eventos que marcarían cuando Él estuviese a las mismas puertas. Así que necesitamos comprender algunas cosas y clarificar el camino. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Las profecías bíblicas nos hablan acerca de los poderes que estarán al mando en los últimos días. Y esto nos lo menciona en forma de símbolos y figuras. Símbolos y figuras que no las hemos descubierto en estos últimos años. Símbolos y figuras que se vienen anunciando ya desde los días de nuestros primeros pioneros. Tal es así que nuestras creencias en relación con los símbolos proféticos no son nuevas. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, la Biblia habla de dos poderes que serán los dominantes para la última época de la historia. Y que estos dos poderes prácticamente cerrarán el círculo del sistema mundial y traerán prácticamente el cierre del tiempo de gracia y harán que se cumpla la última señal que marca la segunda venida de Cristo. En estos dos símbolos encontramos una primera bestia que representa el sistema romano, ya que de esta se dice en el versículo 1 lo siguiente, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que dice esta profecía. Me paré sobre la arena del mar
y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Pararse sobre la arena del mar y ver que del mar sube una bestia. Una bestia representa a una potencia, según Daniel 7:17. Esta bestia dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los 10 cuernos dice que tenían coronas. Para entonces, esto representa a la división de esta potencia, del imperio romano, que se dividió en 10 partes. Esto en el año 476, con la división bárbara. Tal es así que esta primera bestia de la cual estamos ahora hablando debe surgir después de la división de Roma en el 476. ¿Ya? Porque acá se ven que ya los cuernos, los 10, que representan a 10 reinos, están con coronas. Sus coronas simbolizan reinos. Muy bien. Entonces, esta es una potencia que surge después de los 10 reinos. Y luego dice, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La blasfemia en la Biblia es llamarse como Dios y atribuirse la capacidad de perdonar pecados como Dios. Así lo declara San Mateo 10:33 y San Marcos capítulo 2, versículo 1 al 6. Tal es así que entonces, este poder representaría a alguien que se tomó el nombre de Dios después de la división de los 10 reinos, después del 476. Y el único poder que hemos estudiado siempre que se tomó el nombre de Dios es Roma papal. El papado es el que se tomó el nombre de Dios. Se puso el título de Santo Padre, un título que solo se le puede dar y atribuir a Dios. Pero para remate del colmo de males, en el diccionario Lucius Ferraris, artículo El Papa, allí se hace un reconocimiento apoteósico de dicho personaje, donde se declara que tiene todo el poder de Dios, que es Dios en la tierra y que es capaz de poder hacer cambios en las leyes divinas, ya que la ley de Dios fue cambiada por el catecismo. Muy bien. Ahora, de este poder se dice un poco más para darnos más características. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 7. Sigue diciendo: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses equivale a 3 años y medio o 1260 días. Que es todo el periodo que el sistema papal dominó durante la Edad Media, ya que en el 538 surge debido al apoyo que Justiniano, emperador de Roma, le dio al papado, poniendo como pontífice a Virgilio I y declarándolo corrector de los herejes. Así es como el sistema del papado se levanta durante el periodo de la Edad Media y dura por 1260 años hasta que cae en manos de Napoleón Bonaparte, 1798, y se cumple el periodo de los 42 meses. No obstante, Apocalipsis 13:3 nos dice que a pesar de recibir esta tremenda herida mortal que por poco destruye al papado, se sanaría. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, este poder se recuperaría. En efecto, fue para 1929 cuando el sistema del papado es repuesto con la ayuda, esta vez de Benito Mussolini, presidente de Italia, quien firma un acuerdo con Pío XI, devolviéndole otra vez todos los estados pontificios del Vaticano, devolviéndole su soberanía, devolviéndole su autoridad al papado. Estos tratados lateranenses se vinieron cumpliendo hasta que finalmente en el año 2009 Benedicto XVI se divorcia del gobierno italiano solicitando ser gobernada la Iglesia por su propio derecho, por sus propias leyes. Desde entonces,
el Vaticano vuelve a quedar en el escenario del mundo y ahora ya tiene nuevamente aliento y fuerza. Su herida ha quedado sanada. Y esta herida sanada inmediatamente manifiesta su reacción de que ya puede volver a las andadas. Y el texto bíblico nos dice cuál iba a ser la característica de la herida sanada. Apocalipsis 13:3, fíjate lo que dice. ¿Cómo sabríamos que la herida estaba sanada? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal, su herida de muerte, fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, ahora este poder ya podía ordenar ante el mundo, decir cosas ante el mundo que fuesen valederas, que valdrían. Tal es así que para entonces, después del año 2009, Benedicto XVI, quien era entonces el Papa en esa época, se atrevió a solicitar un gobierno mundial, una autoridad pública mundial en su carta Caritas in Veritate, y donde su solicitud fue acogida calurosamente, ya que él comenzó a trabajar para el ecumenismo con las iglesias protestantes, continuando con la labor de Juan Pablo II, y a su vez solicitando que esta autoridad pública mundial, refiriéndose al sistema del papado mismo, fuese quien tomara las finanzas de toda la tierra para el control de la economía mundial. De esa forma, se atrevía ahora a solicitar un gobierno del mundo para que se cumpla la parte profética que dice: toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ahora, de esta manera, y con la herida sanada, buscaría la alianza final con el protestantismo. Y el protestantismo le daría su mano a una bestia o potencia que ya estaba sanada. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 y 12. No hay alianza si la herida no sana. Así que la herida tenía que estar sanada para que el ecumenismo con el protestantismo se pudiera llevar a cabo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. El protestantismo solamente apoyará a una bestia cuya herida mortal ya fue sanada, no a una que recién se va a sanar después de que entre los dos se apoyen y recién lancen la marca de la bestia, no, sino a una bestia que ya estará sanada. De manera que entonces, cuando se dio esa curación para el año 2009, en el año 2010, ahora, ya el papado estaba buscando la gobernanza mundial, haciendo su recorrido para lograr sus propósitos. Para entonces, cuando termina su pontificado Benedicto XVI truncado por cuestiones raras y misteriosas, y que ahora ya van saliendo a la luz de que fue por causa de un nuevo sistema que se estaba implantando en la Iglesia romana para la entrada del actual Papa Francisco Bergoglio, quien ahora terminaría asumiendo el poder papal para lograr los propósitos del establecimiento de esa gobernanza mundial bajo la autoridad papal. Desde entonces, Bergoglio luchó por llevar a cabo ese plan de alcanzar la estructura y la formación ecuménica mundial en una alianza con todos los poderes de la tierra, para que se cumpla lo que está escrito acerca del sistema del papado, que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Muy bien, esto entonces ocurre a partir del año 2009 en adelante hasta nuestros días. ¿Y a qué cosa lleva esto? A un segundo paso, la alianza con el protestantismo, es decir, con la llamada segunda bestia. Cuando los Estados Unidos de Norteamérica se levantaron, dice de esta segunda bestia, Apocalipsis 13:12,
que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Y cuando vamos al espíritu de profecía se nos dice que estos 2 cuernos, que tienen como base al republicanismo y al protestantismo, con sus 2 bases de la libertad civil y la libertad religiosa, eran un gobierno con ideas republicanas, es decir, con principios republicanos sobre las cuales las bases de la Constitución se establecieron. Tal es así que entonces la nación tenía como ideal el republicanismo. Pero a medida que pasara el tiempo, se advierte que esta nación dejaría de llevar a cabo sus ideales republicanos y cedería ante las demandas de un sistema papal que habría estado ya corrompido. Bueno, estos son los puntos claves que se tendrían que dar específicamente para estos últimos días, donde el sistema de la segunda bestia o potencia que son los Estados Unidos llegarían a dar vuelta a sus principios hasta hablar como un dragón. Leamos lo que dice Apocalipsis 13:12 para tener una idea y luego vamos a leer una cita del espíritu de profecía que fue escrito por ese tiempo después de la caída del papado y el proceso de levantamiento de en qué terminaría, según lo que se escribió por Elena de White, en base al estudio de Apocalipsis 13, dentro del periodo del inicio de la Iglesia Adventista con sus pioneros, ¿ya? Dice aquí el texto bíblico: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, del papado, en presencia de ella, sirviéndole a ella, es decir, juntándose con ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, es decir, los moradores de América. América, que representa la tierra que abrió su boca para tragarse el río en contra de la mujer. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, al papado, cuya herida mortal fue sanada. Es decir, llega su momento en que este poder hará que se adore al papado. Esto traería la consecuencia mencionada en el versículo 11. ¿Qué dice el verso 11? Miren. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, teniendo los principios del republicanismo y el protestantismo, de pronto se vio que esta nación comenzaba a hablar como un dragón, haciendo lo opuesto de lo que fue al inicio. Este sería el mayor peligro que involucraría a esta nación para los últimos días. Ahora, ¿cómo se cumpliría esto? Vamos a leer qué dice el espíritu de profecía en relación con este cumplimiento para que tengamos una idea clara de cómo se daría el movimiento final. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Joyas de los Testimonios, página 200, tomo 2, página 151, 1885. Fíjate en esto ahora. Ella menciona acá, cuando nuestro país, Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución, es decir, aquella constitución como gobierno protestante y republicano. Una constitución que venía de los tiempos en que se inicia esta nación como nación protestante y republicana, ¿correcto? O sea, el peligro acá vendría cuando esta nación deje sus principios republicanos y protestantes para poder seguir las insinuaciones y enseñanzas del papado, es decir, las mentiras papales. Ahora, el papado, ¿en qué cae? Cae en el lado ecuménico. ¿Y cuáles son las mentiras y seducciones? Son todas las enseñanzas que hacen negar los principios protestantes
y que van aceptando los principios ecuménicos. ¿Y cuáles son esos principios ecuménicos? Bueno, las enseñanzas ecuménicas son dejar de lado el conocimiento bíblico, el proselitismo y dedicarse a simplemente llevar un mensaje unificador, donde ya no se tenga que presentar doctrinas para conquistar las almas, sino más bien donde se busquen puentes de alianza con las demás creencias. Esta idea conllevaría a buscar negar los principios republicanos y protestantes de la nación. Entonces la nación dejaría de lado aquellas creencias que tenía sobre las bases de la Biblia para poder llevar a cabo una enseñanza nueva de ideales basados no en los principios protestantes y republicanos. Ahora, entendamos principios protestantes y republicanos para no desviarnos. Los principios protestantes y republicanos estaban basados entonces, para empezar en el protestantismo, en base a todas las enseñanzas de la sola Escritura, sobre la base de los grandes reformadores, Lutero, Calvino, Hus, etc., todos esos grandes hombres de Dios. Así que entonces ellos se basaban en la Biblia como fundamento de la creencia protestante en los Estados Unidos de Norteamérica. Y la parte del republicanismo sobre las bases que conducirían a la nación administrativamente, pero basado todo en el respeto a la libertad religiosa, a los principios del protestantismo, ¿correcto? Solo estoy tocando esa parte porque hay muchas cosas más dentro del sistema republicano, pero estoy ahora hablando solo del sentido religioso, que es la parte que nos importa. Entonces, el republicanismo y el protestantismo fueron las bases de esta nación. Ya está. Y con eso esta nación comenzó a ascender, a prosperar, porque temían a Dios, porque tenían los principios del protestantismo legado por esos grandes hombres que fueron perseguidos y que a costa de sus propias vidas defendieron las libertades que hoy todavía están quedando y que deben de ser respetadas si queremos mantener la armonía mundial y si queremos esperar a Jesucristo en su segunda venida listos como para poder entrar en el nuevo reino. Si seguimos estos buenos principios, entonces estaremos como la iglesia de Filadelfia, listos para entrar en el gobierno de Dios, en el reino de los cielos, en su reino de gloria. Pero bien, punto aparte de eso por un momento. Resulta que, según esta profecía, la mensajera del Señor dice, cuando nuestro gobierno abandone esos principios que al inicio de esta nación eran las bases fundamentales del republicanismo y el protestantismo, y entonces haga alianza con el papado. Aquí tenemos ahora un punto a entender. Esa alianza con el papado significaría una alianza ecuménica, ¿correcto? Un grupo de protestantes en los Estados Unidos de Norteamérica correrían el peligro de aceptar una alianza con el sistema del papado. Y esta alianza con el sistema del papado conllevaría a un ataque a la ley de Dios. Es ahí donde el movimiento republicano debe de tener mucho cuidado, ¿correcto? Porque si hace eso, podría empujar a que el presidente que estuviera a cargo en el momento en que ellos caigan en ese tipo de alianzas, presionaran sobre ese gobernante para quererlo llevar a apostatar y aceptar propuestas impuestas por Roma. De manera que necesitamos saber qué cosas son las que Roma trata de imponer para que el sistema de Norteamérica tenga que aceptar sus ideales, sus doctrinas, y que se impongan sobre la humanidad y que como consecuencia traigan lo que pasó durante la Edad Media, vale decir, las persecuciones y luego la Inquisición.
Así que para eso tenemos que hacer un recuento de lo que pasó con el papado y cuáles son esos dogmas o creencias que introduce el papado y que pueden tener acogida y protección en el sistema del gobierno norteamericano, protestante y republicano. ¿Correcto? El sistema de la Iglesia Católica, a través del papado, primero que nada, según la Biblia, introdujo las llamadas abominaciones, que no son otra cosa que las mentiras y propagaciones papales, las mentiras que va a propagar el papado. Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando vamos hacia los tiempos de Constantino, donde se da origen a las innovaciones abiertamente dentro de la Iglesia romana, vemos que Constantino acepta una propuesta que había hecho Aureliano en el 278. ¿Cuál era la propuesta de Aureliano? El tener que establecer puentes, ecumenismo, para la alianza con los paganos y que se unan con los cristianos de la época para poder llevar adelante la fortaleza del Imperio Romano. De manera que entonces, cuando Aureliano busca estos puentes, todavía lo hace con un fin. ¿Cuál? Contrarrestar al cristianismo y lograr la alianza con todos los paganos. Pero Constantino utiliza de ese plan de Aureliano. ¿Cuál fue el plan que tuvo Aureliano? Voy a centrarme un poquito más en eso para que captes la idea. Aureliano era un adorador del dios Sol Invictus. Él era muy pegado a este dios, ¿correcto? Y entre los romanos, ellos tenían todavía una creencia más politeísta, varios dioses. Pero con las ideas de Aureliano se volvieron más monoteístas, porque entonces ahora pusieron al dios Invictus, al dios Sol, como la máxima divinidad. Y entonces, para lograr adorar a este dios, Aureliano empujó a que se tuviera que imponer en todo el imperio la idea del descanso del domingo para el Sol Invictus. ¿Correcto? Y a partir de entonces, él hace poner en el Imperio Romano al domingo como día del Señor. ¿Correcto? Desde entonces recién, con Aureliano, al domingo se le llamaría Día del Señor o Venerable Día del Sol Invictus. ¿Está claro? Muy bien. Ese nombre, Día del Señor, no se le dio en Roma sino a partir de Aureliano. Antes de eso, simplemente se le decía el Día del Sol y no se le trataba como el Día del Señor. Los cristianos mucho menos, ni siquiera hacían mención de que el domingo sea Día del Señor. De ahí que cuando Juan escribe en el Apocalipsis, en San Juan 1:10, yo estuve en el Espíritu en el Día del Señor, para nada pudo referirse al domingo. ¿Debido a qué? A que todavía en Roma no se le llamaba Día del Señor al domingo, sino a partir de Aureliano. ¿Está claro? 278 después de Cristo. Por otro lado, cuando Ignacio de Antioquía llama la atención a dejar el sábado judaísta y a seguir el día del Señor, nunca dijo con eso que había que seguir el domingo. Se está atribuyendo mal el término. Porque en días de Ignacio de Antioquía, que estamos hablando en el siglo I, no se decía nada de Día del Señor al domingo. Pues eso recién 100 años después con Aureliano sería aprobado en Roma y en el 313 recién por Constantino para el cristianismo. ¿Correcto? Así que entonces, Ignacio de Antioquía, cuando dijo dejemos de guardar el sábado judaísta, se estaba refiriendo a la forma en que el judaísmo había introducido la creencia en el sábado con sus 39 reglas de los que se oponían a Jesús. ¿Correcto?
porque ellos se habían hecho 39 reglas para guardar el sábado. Eso se llamaba el sábado judaísta. No es el sábado de la Biblia. El sábado de la Biblia no tenía esas 39 reglas. Por eso Jesús chocaba con ese sábado judaísta. Pero Jesús mismo guardaba el sábado. Él cumplía con el reposo del sábado. Y él mismo dijo ser el Señor del sábado. Así que entonces, por razones como esas, Ignacio de Antioquía no apoyó la idea del domingo. Justino Mártir tampoco apoyó la idea del domingo. Justino Mártir solo era un apologista, es decir, alguien que defendía ideas cristianas, pero sin participar de la comunidad cristiana. Tal es así que por la historia no tenemos un solo registro de que Justino Mártir haya tenido alguna comunidad cristiana a la cual él asistía. No hay. Siendo así, Justino Mártir nos dice él mismo que lo que buscaba era crear puentes para que se unieran el paganismo y el judaísmo. O sea, el plan de él era buscar una alianza ecuménica entre los paganos y los creyentes del judaísmo. ¿Te diste cuenta? Así que entonces por esa razón él buscó un punto en el cual pudieran unirse, y Justino Mártir encontró que el punto en el cual podían unirse paganos y judaístas era el día del reposo. Y por eso Justino Mártir hablaba mucho de que con la muerte de Cristo se inicia una nueva recreación que comienza con el primer día de la semana, el domingo. Y así sobre esa base Justino Mártir decía que el domingo era el día de la nueva creación. De tal forma que con eso hizo creer que de ahí en adelante ya debía de estarse celebrando el domingo como día del Señor. Y declaró que habían algunos cristianos, dijo él, que estaban aceptando la propuesta de ese día del sol, y que algunos de ellos se reunían en el día del sol. Y eso era porque habían algunos cristianos que, por no ser perseguidos por los romanos, iban a guardar el domingo cuando estaban en Roma y luego seguían guardando el sábado cuando regresaban a su nación. Así que, por esas razones, Justino Mártir en ningún momento se puede tomar como un padre de la Iglesia que pueda determinar que el día de reposo del Señor en el siglo I era el día domingo. ¿Correcto? No tiene ninguna base. Cualquier otro que haya aparecido como Eusebio, él aparece después de que ya Constantino incluso decretó la ley del domingo. Así que estos serían los principales puntos por los cuales la Iglesia Católica habría hecho el cambio del sábado al domingo. Porque entonces Constantino, en el 312, cuando ya hace creer que se está volviendo cristiano, para el 313, supuestamente haberse introducido al cristianismo, para el 321 aplica su decreto dominical declarando de que el día domingo, el día del Sol Invictus, del venerable día del sol, debía de tomarse en cuenta como día de reposo. Y comenzó dando leyes al principio que parecían no tan fuertes, pero que ya eran cambiantes, para poder decir que la gente que trabajaba en los campos, la gente que trabajaba agrícolamente, podía tener la libertad de seguir trabajando porque de eso se vivía. Y más adelante, ya cuando llegamos al 538 con el poder del apogeo papal, entonces establecerían nuevas normas y principios que llevarían a decretar que el día domingo tenía que ser guardado estrictamente. Y hasta comenzó a inventarse ideas de que algunos agricultores por trabajar en domingo habían sufrido consecuencias terribles. Y en base a eso y con esas supersticiones, Roma introduce la mentira del domingo. Por otro lado, Roma introduce la idolatría, ¿correcto? La parte de la adoración a las imágenes y la creencia en la inmortalidad del alma. Estas mentiras y seducciones papales fueron creciendo hasta que se desarrollaron en abusos dentro de la Iglesia con las famosas indulgencias y las excomuniones. Cuestiones que reclamaron los reformadores como Wycliffe, Juan Hus, Jerónimo y demás reformadores de allí en adelante,
que buscaron entonces que la Iglesia regresara a los principios bíblicos. Ahora, estas mentiras y seducciones papales serían llevadas adelante durante todo el periodo de la Edad Media. Y así fue. Fueron defendidas por Roma, establecidas por Roma, y se hicieron doctrinas de Roma. Durante ese periodo se empezaron a buscar razones para tener que apoyar estas ideas que no tenían base bíblica. Tal es así que cuando llegamos al final de 1798, y el protestantismo entonces toma auge, levantándose para poder terminar la proclamación del Evangelio en el mundo, desde ese momento se advierte que esas mentiras y seducciones papales no vaya a ser que cautiven al protestantismo norteamericano y que las ideas republicanas que dieron inicio a esta nación, con las libertades consiguientes para el respeto a todas las creencias, pueda ser eliminado y las consecuencias sean una repetición de la historia papal. Es por esa razón que el protestantismo debe de tener cuidado en cuanto a querer imponer las creencias papales. El papado impuso la creencia del domingo durante la Edad Media. Tal es así que se produjo una suerte de antisemitismo, en la que podemos ver que cualquier persona que estaba guardando el día sábado era inmediatamente señalada para poder ser llamada la atención a que se retracte de lo que está haciendo o sufrir las consecuencias de las imposiciones de la Iglesia como castigo sobre los disidentes. ¿Correcto? De esa manera, a partir del 538, tomó fuerza el asunto de la ley dominical, decretándose que habían más obligaciones de imposición para los que no respetaban el día domingo como el único día del Señor. Si la Iglesia Católica, a través del papado, hizo eso y trajo como consecuencia persecuciones, y trajo como consecuencia matanzas, y que luego empeoraron en el tiempo de la Inquisición, el protestantismo no debe cometer el mismo error, sino debe dejar que sus ideas, que tuvieron al inicio con los reformadores, del desarrollo del estudio de la palabra de Dios, tenga que ser quien determine la creencia por convicción y no por imposición a través de un gobierno. Uno de los mayores peligros que asomarían según la profecía de Apocalipsis 13 es que el movimiento republicano llegara a aceptar ideas católico-romanas no basadas en la Biblia, bajo imposición de la misma forma en que lo hiciera el papado durante la Edad Media. ¿Comprendes eso? Muy bien. Esto indicaría, uno, que debe tenerse cuidado en la nación americana de que haya algún tipo de coqueteo con cualquier creencia católico-romana. El sistema del papado, recordemos, que se ha desviado por completo de sus principios, incluso ahora en esta última época, de sus propios principios romanos, en un afán de buscar una alianza ecuménica. Desde el Concilio Vaticano II las cosas han cambiado drásticamente en la Iglesia Católica. Tal es así que podemos ver que en ese concilio se acepta la idea de Juan 23 de querer lograr una alianza con el protestantismo, algo que es sumamente criticado por los conservadores católicos y que ellos reclaman de cómo es que los papas a partir de Juan Pablo II hayan comenzado a apretar con tanta fuerza hacia la búsqueda ecuménica. Y a decir verdad, esto es lo que ha venido ocurriendo. Pasado el Concilio Vaticano II, viniendo Juan Pablo I y desapareciendo en 33 días, y luego apareciendo Juan Pablo II, con estas ideas ecuménicas, logrando alianzas con el mundo protestante, comenzando por ahí, con los evangélicos, que ya por la fecha de 1994
estaban tomando fuerza con la alianza entre Charles Colson y Pat Robertson cuando firmaron el acuerdo ECU, Evangélicos y Católicos Unidos. Durante ese periodo, cuando se dan estas alianzas, es cuando corre peligro el protestantismo de los Estados Unidos con fuerza. Pero estas alianzas vinieron a ser buscadas por parte de la Iglesia Católica a través del papado, cuando ve a una iglesia evangélica, o mejor dicho, a un protestantismo que está prácticamente alejado de los principios que un día los caracterizaron. Y es que por esas fechas, dentro de las iglesias protestantes, estaban entrando los movimientos pentecostales, mientras que por la Iglesia Católica los movimientos carismáticos. Y todos estos movimientos comenzaron a introducir un nuevo sistema de creencia religiosa, y ahí viene el peligro. ¿Por qué? Porque cuando estas cosas comenzaron a acontecer, comenzó a introducirse el ideal de que no había que centrarse mucho en la parte doctrinal, que no había que centrarse mucho en el conocimiento de la Biblia. Y hasta hubieron algunos que comenzaron a hablar ciertos disparates, ¿no? Que llegaban a decir: el conocimiento de la Biblia no te va a salvar. Lo que te va a salvar es una relación con Jesús. Entonces comenzó a entrar una teología de relacionismo, donde comenzó a dejarse de lado las enseñanzas de Jesús y se empezó a dar más auge a la persona de Jesús. Y eso es peligroso, porque Jesús procuraba evitar que lo nombrasen rey, procuraba evitar que lo tuviesen que desenmascarar los demonios diciendo: tú eres el Hijo del Dios Altísimo, tú eres el Santo de Dios. Constantemente callaba a los demonios para que no malograran su obra, porque los demonios querían que la gente mirase a Jesús con superstición, y por eso decían: tú eres el Santo de Dios. Entonces la gente iba a mirarlo a Jesús de manera supersticiosa en lugar de escucharlo como un predicador que traía el evangelio de la verdad. Jesús le había dicho a Pilato claramente: yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Es decir, Jesús quería que la gente lo siguiera por sus enseñanzas y no por su persona. Por eso es que escondió su persona. No vino como un grande, no se manifestó como un maestro que llamaba la atención por su gloria, no. Simplemente quería que la gente creyese en sus palabras y que viera que en él se cumplía lo que estaba escrito por los profetas, que sanaría a los enfermos, que abriría los ojos a los ciegos, haría caminar a los cojos y oír a los sordos. Entonces, Satanás trataba de llevarlo a Jesús constantemente a quererlo poner como rey y exaltarlo como persona, en lugar de que la gente lo siga por sus conocimientos. El protestantismo comenzó a ser desviado por esas ideas ecuménicas que venían trabajando incluso a través del Concilio Mundial de Iglesias para lograr desviar de su propósito al protestantismo y llevarlo por un canal de un enamoramiento con Jesús al estilo pasional y no de un enamoramiento con Jesús al estilo del conocimiento de sus verdades. Así que entonces, basado en eso, el protestantismo comenzó a caer en la trampa. Y cuando comenzó a caer en esa trampa de las propagaciones y mentiras papales del ecumenismo, es cuando el protestantismo comenzó a tambalear en los Estados Unidos. Y entonces comenzó a verse varios cambios de ideales en el sistema protestante americano. De ahí que las iglesias protestantes comenzaron a mezclarse con nuevos idealismos que hacían que abandonen sus principios antiguos. En el protestantismo antiguo no veíamos una mezcla de la apostasía que se ve hoy. Una apostasía que permite que se introduzca la música como base fundamental del culto divino y donde la música incluso llega a aceptar géneros mundanos. Géneros como, por ejemplo, el rock, géneros como las baladas y muchas otras cosas afines que hacen que los principios protestantes degeneren. Estas cosas no fueron practicadas por los protestantes en la antigüedad,
cuando salieron del cautiverio romano, sino que eran dedicados a la Biblia, al estudio de los principios de esta, al desarrollo de la formación de su carácter basado en los principios bíblicos de las leyes de Dios. Esto se fue degenerando paso a paso, hasta que finalmente, dentro del protestantismo, ha entrado un estado de apostasía tal que en el protestantismo se ven cosas extrañas, nombramientos de las pastoras en las iglesias evangélicas, el apoyar ideas LGTBQ+, ideas feministas, ideas progresistas. Todo eso son las mentiras y seducciones papales. Todo eso fue introduciéndose a raíz de haber aceptado una religión más liberal y ecuménica, una religión que olvida los principios de la Iglesia y que solamente busca una alianza por parte de lo que ellos llaman hoy amor. Se ha cambiado por completo el sentido de esa palabra amor y se ha seguido el estilo de los 50s, cuando el amor se convirtió en una parte pasional, apasionada, y donde los sentimientos jugaban un papel preponderante. Pero antes de 1950, al estilo de las iglesias protestantes, el amor era un principio que estaba basado en el conocimiento de la palabra de Dios y que la relación de amor con Dios se basaba en guardar sus mandamientos. Estos principios comenzaron a ser dejados de lado. Y entonces la nación americana comenzó a permitir que ingresen en sus filas ideas que eran totalmente ajenas a los principios protestantes y republicanos, y comenzó a introducirse un estado de libertinaje, ya no de libertad, sino de libertinaje que ha ido desmoralizando a la nación. Comenzaron a entrar movimientos de los hippies, movimientos que apoyaban a la cocaína, la droga, el LSD, movimientos que fueron empujados por los famosos Beatles, cuando John Lennon hizo tremenda imagen de contracultura e introdujo un sistema en el cual se aceptaba el libertinaje abiertamente como con el nombre de amor libre. Sorprendentemente, todas estas ideas comenzaron a degenerar a la nación y empezaron a traer abajo a una nación de principios, convirtiéndola en una nación que era maleable como para fácilmente llevarla por el lado emocional. Todas estas cosas comienzan a introducirse y comienzan a tomar fuerza en los Estados Unidos de Norteamérica, hasta que finalmente los movimientos ecuménicos recogen todas esas ideas y aceptan la propuesta papal de que después de todo se puede aceptar las ideas LGTB dentro de las iglesias. Y el protestantismo comienza a aceptar las ideas. En lugar de curar a la gente, ahora comienza a enfermarse con ella. O sea, todo comenzó a variar. De tal forma que muy pronto el protestantismo comienza a desechar la Biblia y se dedica más a un Cristo relacionista con el cual tú puedes conversar de una forma en que te enamoras de Jesús y te olvidas por completo de si hay mandamientos o no de por medio, donde solamente los sentimientos y las emociones te tienen atado a Jesús y creen que solamente la oración es el medio para llegar a Cristo y que los principios no tienen nada que ver acá. Ese ideal de hacer una presentación nueva del Evangelio, ya que la predicación del Evangelio al estilo apostólico era distinta. Cuando el apóstol Pedro se levantó en Pentecostés, él hizo un repaso completo del plan de la salvación, desde la antigüedad, de cómo es que ya se tenía dispuesto a Jesucristo para que pudiera salvar a la humanidad. Su primer discurso en el Pentecostés deja en claro que el apóstol Pedro había hecho un repaso completo de quién era el Mesías y lo presentó con tanta claridad que demostró con el ejemplo y la ilustración de David que el Mesías era alguien preexistente que había venido al mundo a dar su vida por la humanidad para dar el rescate del arrepentimiento y el perdón de pecados para poder volver a la lealtad con Dios, a seguir obedeciendo sus preceptos como lo hacían los santos hombres de la antigüedad.
Así cada uno de los apóstoles, hasta Esteban, hicieron un repaso completo del plan de la salvación. Esteban retrocedió hasta los tiempos de los orígenes de la verdad de Dios, pasando por el tiempo de Moisés, pasando por el tiempo de los profetas, pasando por el tiempo de los grandes hombres de la antigüedad, y llevándolos a la convicción de la aceptación de Jesucristo como el cumplimiento de todas las promesas hechas a través de estos profetas. Eso era predicar el Evangelio. No obstante, ha pasado el tiempo y ahora encontramos que la predicación del Evangelio ya no es un repaso de la historia bíblica, ya no es contar todas las historias que están en la Biblia para transformar los corazones, sino más bien ahora es una apelación directa al individuo para mover un poco de sus emociones y un acercamiento a Jesucristo como un personaje del cual te tienes que enamorar pasionalmente. Es decir, se ha perdido por completo el sistema de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús y ahora la salvación es por medio de una fe relacionista con Jesucristo. Es decir, se ha malogrado por completo la verdad de Dios. Uno de los mayores peligros es que el protestantismo acepte este ideal pagano, un ideal que viene de las mentiras y seducciones papales para el ecumenismo. ¿Te das cuenta ahora? Entonces, el mayor peligro que asomaría a la nación americana ahora sería que se procure introducir por medio de los principios republicanos la idea de que se tenga que aceptar una propuesta papal de imposición que no debe de aceptarse. Es decir, si a través de un sistema se trata de imponer un principio religioso, no por parte del presidente, sino por el sistema, que pueda estar moviendo a un desarrollo de empujar al presidente o a cualquier otro de los que están cercanos a él, a empujar a que se implanten doctrinas del papado, como son la inmortalidad del alma, como es la santidad del domingo, y como son algunas de las ideas que carga la Iglesia Católica en base a su justicia social. Una justicia social que no tiene nada que ver con Dios, que tiene que ver directamente con los ideales de filósofos llamados padres de la Iglesia, y que son simplemente idealismos, que no tienen ninguna base ni fundamento bíblico, aunque se parezcan, ¿correcto? Así que, si ahora se cometen errores como esos y se aceptan propuestas papales, entonces la nación se iría en ruina. ¿Comprendes eso? Hay el peligro de esto. Y ahora paso a un tercer punto, un tercer bloque, para poder comprender el peligro que asomaría si no nos damos cuenta de lo que está pasando. Hemos visto en nuestro tema anterior por la mañana cómo es que se han venido haciendo grandes reformas por parte del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Entonces, él o Donald Trump, según, de la pronunciación que se pueda tener, ¿no? Trump dicen algunos. Bueno, entonces resulta que ahora el nuevo presidente, con su actual gestión, ha hecho reformas contrarrestando, como lo vimos por la mañana, a ideas espiritistas, ocultistas, es decir, ideas negativas y satanistas, que ya está de más tener que mencionar más y discutir sobre el asunto, porque el mundo entero se ha dado cuenta de que las ideas que perseguían el otro partido, el demócrata, eran ideas anticristianas, ¿no? La misma candidata incluso había hecho burla de la mención del nombre de Jesucristo en una ocasión, y que por eso, incluso y por decir algunas cosas más progresistas, perdió bastante apoyo en la nación americana. Pero bien, el hecho es de que estas reformas van siendo positivas en favor de los buenos principios. Ahora, la aplicación que se haga interna, es decir, en el país americano, es una aplicación en la búsqueda de un presidente que quiere lo mejor para su nación y que quiere volverla a ser grande, ¿no? Porque sus ideas son constantemente repetir eso, ¿no? Vamos a hacer grande a la nación. Muy bien. Y esa es una libertad dentro de su nación y un deseo positivo de su presidente, ¿no? Cuestiones que no entran a tallar en el asunto que voy a mencionar.
porque son cuestiones políticas internas donde cada nación es soberana y es libre y puede hacer y deshacer de acuerdo con lo que los mismos ciudadanos puedan aceptar o rechazar, porque para eso tienen su forma de leyes, su forma de reclamos, lo que quiera pasar que pase, ¿no? Que es interno, donde todos los países hacen lo mismo porque cada quien tiene que ver lo mejor según su lugar. Pero bien, ocurre que dentro de esto hay un temor que tiene un sector, ¿no? Que hasta ahorita no se tiene por qué mucho tomarlo en cuenta, pero que si se utiliza mal, se podría traer consecuencias nefastas, ¿no? Y que por esa razón es bueno tomarlas en cuenta, con la finalidad de que el enemigo, en este caso Satanás, no vaya a tomar algún punto por ahí del cual agarrarse y destruir los buenos propósitos. El enemigo de las almas sabe revestirse. Desde el principio del mundo ha aprendido más de lo que tú te imaginas. En uno de sus escritos, Elena de White dice, en Testimonios para la Iglesia, ¿cómo es que Satanás ha aprendido al pasar tantos años, 6.000 años desde la creación bíblica? Porque en el mundo no la creen así, bueno, nosotros sí la creemos. Desde entonces el diablo ha aprendido toda suerte de artes para engañar y puede revestirse de colores como ángel de luz. Así lo dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 11:14. Y entonces el enemigo de las almas puede querer manifestar un tipo de ideales que parezcan favorecer cosas positivas y entre ellas introducir cosas negativas. Y no me refiero al presidente ahora de los Estados Unidos, sino a un proyecto que le llaman el Proyecto 2025, ¿no? En el cual se mencionan reformas que podría hacer el presidente, pero que debemos tomar en cuenta que este proyecto fue hecho en el 2022. Pero las ideas del actual presidente ya fueron mencionadas en su anterior gestión. Es decir, estas ideas están siendo recién o abiertamente dichas a partir del 2022. Si más antes estuvieron por ahí, nadie las mencionó. Pero después del 2022 estas ideas son las que se abren al mundo como para poder declarar que se está preparando una agenda o un proyecto, como se llama así, para poder decirle al presidente, que en este caso sería Donald Trump, para que él pudiera aplicar esos principios, o mejor dicho, ese nuevo sistema de reformas para la nación americana. Y el presidente ha sido claro cuando dijo que él no participa de las ideas de ese proyecto. Y que es más, él ve muchas ideas ridículas en ese proyecto. Él ha sido claro. Aunque en un inicio se escuchó que él decía que habían republicanos que estaban preparando muchas cosas que iban a ayudar a su gobierno, luego él dejó en claro que había visto algunas de esas ideas con las cuales él no concordaba y que le parecían algunas de ellas ridículas. Ahora bien, esta es la voz que él presenta ante el mundo. Y el temor de algunos es que dicen, pero está haciendo muchas cosas que dice esa agenda. Bueno, si hay algunas cosas que pueda decir ese proyecto y que puedan ser reformas que él pueda estar desarrollando, ya sea que las haya tenido antes o ya sea que las esté haciendo en base a lo que dice ese proyecto, el hecho es que esas reformas, por el momento, no están tocando nada que pueda ser atacante o negativo. El problema sería que ese proyecto 2025, empujado por un sector que no necesariamente todos son republicanos entre los que han hecho ese proyecto, sino que hay algunos otros más, que pudiera ser aplicado sin haberlo entendido previamente desde el aspecto que en este caso estoy tocando de la libertad religiosa.
¿Cuál podría ser el peligro en medio de esa agenda? A ver, veamos un poco de ese proyecto, algunos puntos que se han hecho de reformas en la nación, ¿no? Acá dice, Trump pone en marcha el proyecto 2025, los 26 primeros decretos del presidente de Estados Unidos, ¿no? Y aquí se hace mención de una serie de decretos que han sido puestos por el actual presidente. Pero dentro de todos estos decretos donde se habla de la protección de la nación, de que hay que quitarle el poder a los movimientos federales, organizaciones federales que han querido tomar prácticamente el país a su antojo, donde se hacen reformas incluso en el FBI y donde se está buscando hacer más reformas en otras organizaciones de los Estados Unidos y donde incluso se ha quitado por completo el ideal de pensar en apoyar a las ideas de ideologías de género, feminismos, y donde incluso también se hace mención de que va a haber un sistema sanitario mejorado, donde se va a evitar incluso algunos ideales que dañan las mentes juveniles como la pornografía. Bueno, acá se está haciendo cosas que son reformas totalmente positivas para la nación y que obviamente algunos movimientos que son opositores a los ideales cristianos puedan declarar que lo que se está haciendo es imponer principios bíblicos por la fuerza. Pero no es así. Lo que pasa es que esa nación desde sus inicios no tenía esos ideales, no los apoyaba. Y el quererlos introducir para que ahora cuando se los ha estado poniendo ya como que fuesen parte de la nación, entre un nuevo presidente que reforme, es decir, trayendo a colación lo que fue antes la nación, eso no significa que se esté imponiendo. No, eso no es ninguna imposición, simplemente está haciendo regresar con sus reformas a lo que él ve que es mejor para su gestión dentro de su administración en la nación y lo que podría ser para su país, ¿no? Algo que en lo que no nos metemos porque ya son asuntos políticos, ya son asuntos de cosas internas de su soberanía nacional. Pero resulta que en ese proyecto 2025 hay un punto que ha hecho atemorizar a varios, ¿no? Y es el punto que habla acerca de la religión, específicamente, hablando acerca de la familia, el sistema religioso en base a un decreto en favor del domingo. Y es ahí donde han sonado las alarmas, ¿no? Porque si ese proyecto 2025 en realidad, según ellos, lo estuviera llevando el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, entonces el mayor peligro sería que se aceptara la propuesta que hace este proyecto 2025 de los republicanos, o mejor dicho, de un grupo de republicanos más otros, que podrían estar empujando a que se implante el domingo como día exclusivamente religioso, como dicen ellos ahí en su proyecto. Por defecto tendría que ser aceptado el domingo, ¿no? Entonces, si tal fuera la situación y el presidente actual aceptara una propuesta en materia religiosa, entonces se estaría atacando la libertad religiosa. Cuestión que ya no compete al gobierno tener que aceptarlo, porque si lo hace, entonces el mismo presidente estaría contradiciendo aquellas palabras que él ha mencionado sobre la libertad religiosa. No tendría ningún sentido. Entonces, aquí el mayor peligro que correría el actual presidente de los Estados Unidos sería que alguien intente quererlo seducir para aceptar esa propuesta que no tiene nada que ver con su gobierno. Para que su gobierno sea próspero, para que su gobierno pueda llegar al éxito que él desea, lo mejor que puede hacer es seguir el plan que él está llevando de limpieza nacional al margen de lo que ya no compete al sistema político, que sería el introducirse en principios de doctrinas de iglesias para quererlos aplicar a través del Estado. No sería nada conveniente. Aún si el presidente de los Estados Unidos defendiera el sábado de Dios, el verdadero sábado, el Shabbat verdadero, que es el séptimo día, no el domingo,
el verdadero Shabbat. Porque cuando vamos a la Biblia, hablemos en el contexto bíblico. En el contexto bíblico, el Shabbat se aplica al séptimo día de la semana, que no es el domingo. ¿Por qué? Fácil de entender. Porque cuando Jesucristo resucita, dice la Biblia, el primer día de la semana. Y no se le llamaba Shabbat para nada. Ni después de eso se le llamó Shabbat. Entonces, en el contexto bíblico, Shabbat solo se aplica para el séptimo día de la semana. Nunca se aplicó para el primer día de la semana, porque el texto bíblico hubiera dicho, y Jesucristo resucitó en el Shabbat nuevo, o Shabbat por lo menos decir. Porque muchos dicen la palabra Shabbat significa reposo y eso puede ser cualquier día. Mentira, Señor, la Biblia no dice eso. O sea, tenemos que ser ahora personas que se centren en el contexto bíblico. Estoy aclarando solamente el asunto del Shabbat, para que no sea malentendido. Porque es increíble cómo hasta judíos han aceptado el ideal de que el Shabbat es un reposo y se puede aplicar a cualquier día de la semana. Eso es hablar una contrariedad con los principios dados desde los tiempos de Moisés. Así que, por favor, cuando la Biblia habla del Shabbat, lo aplica, repito, al séptimo día de la semana, desde la creación, que fue conocido por el sistema judío como el día sábado, del séptimo día que hoy nosotros manejamos en el calendario, que a pesar de que lleve nombres de los días romanos, sigue siendo la misma semana de 7 días, donde cada día concuerda con el calendario judío. Es decir, la semana judía era idéntica a la semana romana en cuestión de los días, desde el primer día de la semana, contando desde el domingo hacia el sábado. Ahora bien, siendo así, si el gobierno de los Estados Unidos aplicara una ley que mandara guardar el sábado real del séptimo día, ni aún así el pueblo de Dios estaría de acuerdo con eso. Por razones obvias. No lo digo para hacer entender esto al presidente de los Estados Unidos, por favor, porque él lo sabe. Lo digo por los cristianos que malentienden las cosas en relación con estos principios del sábado y el domingo. Por ellos estoy mencionando esto, ¿correcto? Porque el asunto político del gobierno es muy bien manejado por alguien que conoce y sabe que las cuestiones religiosas no pueden ser tocadas por el gobierno para nada, ¿correcto? Salvo ciertos detalles como son favorecer la libertad religiosa, ¿no? Que es lo mejor que siempre, y no lo digo ahora por Estados Unidos, sino por todas las naciones. Es conocido que todas las naciones no tienen por qué meterse en asuntos religiosos más allá de lo que las leyes dicen, que la religión tiene su libertad. Y por lo tanto la religión y la política, haz de cuenta que son dos grandes caballeros que cada vez que se encuentran se respetan mutuamente, porque saben que el respeto de los dos es la prosperidad de las naciones que ellos conducen, ¿correcto? Así que si alguno de ellos falla, va a ser culpable de la desgracia del otro. Estos dos caballeros son tan respetuosos, honorables, que en ningún momento se faltan ni en un solo punto, porque por los dos viene la prosperidad de la nación. Así que, si hablamos de la búsqueda de la prosperidad de una nación, nunca olvidemos un hecho que es clave y fundamental: que los dos caballeros se respeten hasta el punto que sean intocables el uno del otro. Así de sencillo. Muy bien, poniendo esa ilustración para poder dar a entender la idea, digo que lo que haría una nación, ahora regreso a Estados Unidos, si hiciera imponer el sábado, no aceptaría el pueblo de Dios, guardador del sábado, nunca una idea como esa de parte del gobierno, porque entonces estaría imponiendo un deber para la salvación, cuando para la salvación no se impone, para la salvación se convierte. Y la conversión viene por la convicción, por estar convencido de una verdad, basada en este caso en los principios doctrinales de la Biblia. Tal es así que si se impone una ley para cumplir un deber religioso, ya no tiene nada que ver con Dios sino con el diablo,
porque el diablo siempre fuerza la conciencia, mientras que Dios apela a la convicción y a la conversión. Y entonces el hombre sirve a Dios por una aceptación inteligente de la verdad. Eso se llama estar convertido. Entonces, no puede ser posible que un sistema político, un gobierno, pueda llegar a aceptar una propuesta que afecte a un religioso de la nación. La libertad religiosa es para todo individuo, para quien gobierna el presidente, sea que tenga la creencia del presidente o sea que practique otra creencia. Así que, ahora es el momento, por eso decía, que oremos bastante, sobre todo por este presidente de la primera potencia mundial, a quien obviamente Satanás quisiera llevar por un terreno encantado en materia religiosa. Porque si luego en cuestiones políticas comete errores, como todo ser humano lo puede cometer, pero que obviamente busca no hacerlo, porque todos, creo, como seres humanos, tienen los mejores propósitos cuando están en un cargo tan alto, ¿no? Y más que todo, si es una persona que está mostrando, como hasta ahora lo muestra, un deseo de querer servir a Dios, de querer poner a Jesucristo en primer lugar, y que eso lo hace ya un hombre grande ante los ojos de la humanidad. Sí, porque aunque nuestro mundo se haya secularizado, aunque nuestro mundo tenga millones y millones de personas que no creen en Dios, también hay millones y millones, y muchos más, que siguen creyendo en el Dios verdadero. Y eso hace que esta gente, esos millones, porque nunca vamos a tener un 100% de nuestro lado, entre comillas nuestro, me refiero a cualquier lado, sino que siempre va a haber oposición. Por lo menos cuando se ve un presidente que muestra temor a Dios, la mensajera del Señor misma dice, debemos siempre pensar en que es alguien que hará la voluntad de Dios. El temor a Dios es la clave fundamental para todos los hechos. Temed a Dios y dadle gloria, dice el texto. Y el gran sabio Salomón dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, una persona que es temerosa de Dios, que quiere poner a Dios en primer lugar y hacer que el nombre de Dios vuelva a ser repuesto y vindicado, definitivamente será honrado por Dios. Yo honro a los que me honran, dice él. De manera que entonces, mientras el presidente se mantenga sin inclinarse a derecha ni a izquierda, ¿no? Y ahí viene el texto bíblico que el Señor siempre ofrece a todo gobernante, ¿no? Que se lo dijo a Josué. ¿Qué le dijo a Josué en Josué 1:7? Leámoslo para que esto nos quede grabado, ¿no? Y que pueda ser de gran ayuda para que se comprenda que un presidente que es temeroso de Dios debe todavía llevar el respeto de aquellos que temen también a Dios. Orar por él para que el Señor lo mantenga en un estado en el cual el enemigo no lo desvíe de la buena senda. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esto sobre todo, la valentía. Si hay valentía, Dios está con la persona. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y estamos hablando del Shabbat, del tiempo de Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto es bonito, ¿no? Aquí hay una promesa. No solamente es una orden, también es un privilegio de recibir una promesa. ¿Qué cosa? No te apartes de mi ley ni a diestra ni a siniestra. No dejes que tu imaginación te gane. En los días de Jeremías el Señor había advertido que la nación se había apartado por haber dejado la ley de Dios y seguir los sentimientos y emociones. Jeremías capítulo 9, versículo 12 y 13, fíjate la advertencia que Dios da para que nosotros no caigamos en las trampas del enemigo. Mira lo que dice acá. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra perecido? ¿Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Y dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Verso 14. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón
y en pos de los Baales según les enseñaron sus padres. ¿Cuál fue el error mencionado en este tiempo de Jeremías? Que el pueblo dejó la ley y se fue tras la imaginación de su corazón y en pos de las creencias baálicas, es decir, de la adoración de los dioses falsos. Entonces, ¿cuál sería el peligro en esta nación que ahora está saliendo a la prosperidad, que está creciendo porque ha renunciado al ocultismo, ha renunciado al satanismo y quiere seguir los principios divinos? Si esta nación se va tras la imaginación, los sentimientos, las emociones, las sensaciones, las intuiciones, en lugar de seguir lo que está escrito en la palabra, ahí correría riesgo. ¿Correcto? Pero eso es algo que cada quien también entiende y que no necesitamos tener que hacernos los papás de nadie para decirle lo que tiene que hacer. ¿Correcto? Solo compartimos el Evangelio en un afán de que podamos marchar juntos para luchar no entre unos y otros de la creencia cristiana, sino más bien contrarrestar al ocultismo, al satanismo y al mal, sin dejar nuestras doctrinas que nos caracterizan y sin buscar, si queremos alguna conciliación, que Dios sea quien nos concilie. Es decir, si armonizamos con las doctrinas de la Biblia, estamos unidos. Que si hay algo que nos une, que no sea el ecumenismo, que sea la doctrina de la verdad de Dios. Cuando nos unimos bajo los principios de la palabra de Dios, ten por seguro que nos estamos uniendo bajo el principio establecido por Dios mismo. Y esa unidad, esa alianza que se pueda realizar, es una alianza sellada por el Espíritu Santo. Mientras no sea así y solo sea basada en las emociones y sentimientos personales, individuales, humanistas, etc., lo echamos a perder todo. Por más sinceros que seamos, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son salidas de muerte, dice Proverbios 14:12. Entonces tenemos que tener cuidado en esos detalles. ¿Bien? Entonces digo, es el momento para que el pueblo de Dios tenga que orar, para que el pueblo de Dios tenga que buscar al Señor a fin de que el actual presidente de los Estados Unidos mantenga firmes sus principios en Dios, como hasta ahora lo ha venido demostrando, ¿no? O hasta ahora lo ha venido haciendo notar en base a los detalles en defensa de lo que a Dios le encanta, de su justicia, de que su nombre sea vindicado, de que el mundo sepa que todavía hay quienes pueden y quieren que Dios siga siendo el gobernante supremo en esta tierra y en este mundo, y sobre todo en la primera potencia mundial, que es donde debe de gobernar más. Por otro lado, como pueblo de Dios debemos estar atentos a estos movimientos que están queriendo amparar este decreto dominical. ¿Por qué? Porque de hecho se va a querer presionar, porque está profetizado, a llevar a este fin. Obviamente lograrán alcanzar ese nivel. Y sí, habrán quienes empujen a ese decreto dominical. Presionarán sobre el presidente de los Estados Unidos para querer que se aplique ese decreto dominical en favor de simplemente ideales personales. Pero recuerde el presidente de los Estados Unidos esto, que lo mismo han hecho las ideologías. Querer presionar sobre los gobiernos para que se tenga que aceptar ideales que no tienen fundamento bíblico. Ideales que solamente son sectaristas. No se puede hacer lo mismo con el asunto religioso. Fue propuesto por el ocultismo, ahora podría ser propuesto por el sistema que pudiera llamarse también cristiano y que pudiera ser un sistema que dice publicar la creencia en Jesucristo. Téngase cuidado, porque aunque fuese un principio y aunque lo creyesen sinceramente, que es así, que el domingo es el día de reposo, y que tengan sus bases para creer en ello, allí no está lo negativo. Lo negativo está en querer que eso se imponga a través del gobierno sin respetar las creencias de los demás. Allí es donde vendría el peligro. De ahí que entonces, aquellos que han hecho esa agenda o ese proyecto, hablando sobre el estado del domingo,
habría que quizás hacerles comprender, llamar la atención hacia su mente para que se den cuenta, y sé que se dan cuenta, de que el querer imponer un principio religioso a través del gobierno se llama apostasía. Y que Dios esté en desacuerdo con eso, porque en Apocalipsis 17 se dice que la gran ramera, refiriéndose a la superiglesia que se apartará de Dios para los últimos días, buscará precisamente eso, a través de los gobernantes del mundo, imponer sus creencias a la población del mundo, emborrachándola con el vino de la fornicación, de la mezcla de lo político con lo religioso. Así que entonces, en el gobierno americano deberá cuidarse que no haya una alianza político-religiosa de ninguna índole que lleve a romper los principios que han hecho de esa nación una gran nación, sobre las dos bases principales, la ley de la libertad religiosa y la libertad civil. Mientras esto se mantenga, viento en popa. Un barco siempre se rema con dos remos, ¿no? Un barquito, una lanchita, para que pueda avanzar. Pero si solo un remo comienza a moverse, hay el riesgo de dar vueltas y quedarse ahí y nunca prosperar. Así que, mientras se sigan los principios de Dios, la nación prosperará, bajo sus propias normas, bajo sus propias reglas, siempre y cuando no tomen las reglas de aquellos que hicieron daño a la nación. ¿Correcto? Digo eso pensando ahora en todo el mundo cristiano, ya nuestros hermanos, ¿no? En nuestras iglesias, llamar la atención a que esto estaría empujando a que todo esté listo para un decreto dominical. Y como ya sabemos que ese decreto se dará y se va a dar más rápido de lo que tú te imaginas, ¿no? Porque a pesar de todo esto, habrá desde el presidente de la nación que buscarán proteger lo correcto porque es correcto, la verdad porque es verdad, y presidentes y funcionarios de países, congresistas, van a estar de acuerdo con la verdad de Dios. No todos estarán en contra de la verdad del sábado. Habrán presidentes de naciones que apoyarán el sábado. Habrán congresistas que apoyarán el sábado, porque amarán la ley de Dios, y al amar la ley de Dios lo están amando a Dios. Amar a Dios no es decir te amo. Amar a Dios es amar su ley. Cuando tú amas su ley, lo amas a Él. No hay otra forma de amor a Dios. Él es claro. Primera de Juan 5:3 dice, en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. El que ama la ley de Dios, lo está amando a Dios con plena seguridad. Ahora ya. En las naciones habrán legisladores que se pondrán de parte de Dios. Los poderes del mal, las agencias del mal no se van a detener. Ellos van a seguir peleando por imponer su decreto y buscar que se apruebe de todas maneras esta ley dominical sí o sí. ¿Correcto? Es ya inevitable, no lo vamos a poder evitar, ni todos los poderes de la tierra lo van a poder evitar. ¿Correcto? Pero, escúchame bien, para que no te desvíes, escúchame bien. Aquellos que hayan amado la verdad de Dios, por más de que se cumpla lo que se tiene que cumplir en relación al decreto, si han sido legisladores que han temido a Dios, no tienen de qué preocuparse. Porque en el establecimiento del imperio de Jesucristo, que todos amamos que se establezca, no hay nadie que en esta tierra, entre los que aman a Jesús, quieran que no se establezca el imperio de Cristo. Por favor. Las profecías dicen claramente que una vez terminados los imperios de la tierra, el imperio del Altísimo, que nunca tendrá fin, se establecerá en esta tierra. Asegúrate de que en ese imperio tú sigas siendo alguien en quien Él pueda confiar y que te pueda dar sus promesas. En las promesas de Dios dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, 5 y 6, que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y para Él. ¿Qué significa eso? Que aquellos que en este mundo se hayan destacado en favor de Dios,
que hayan sido hombres que han demostrado poder llevar adelante un sistema de gobierno valientemente de parte del Señor, ten por seguro que eso continuará. El Señor sabe quiénes han tenido disposición a ciertos trabajos y han aprendido en esta tierra, buscando hacer lo correcto y lo justo, y el Señor los establece para siempre. Así que no creas que esto es el final. No es como las religiones nos han hecho pensar, no. El establecimiento de Jesucristo es la continuación, solamente que es sin el pecado, sin la maldad, que es lo que todos quieren. Las reformas que estamos viendo, que se quieren hacer en la nación americana, indican a personajes que están queriendo empujar a quitar lo malo y tratar de establecer cosas que puedan ser beneficiosas para la humanidad y positivas. Así que, si en realidad quieren eso, entonces están de acuerdo con el gobierno de Dios. El reino de Dios es igual. Jesucristo es alguien más que viene a establecerse como un imperio que va a demostrar que es el imperio que todos esperábamos que se establezca. Eso es todo. Más allá de las emociones religiosas, más allá de las maravillas que esperamos, de la inmortalidad, de un mundo mejor, de la alegría, la paz y la felicidad, más allá de eso, también tenemos que pensar que para que todo eso funcione, tendrá que ser en base a un sistema organizado, de un gobierno establecido por Dios y donde habrán gobernantes para cada sector que Dios ponga. Por eso dice, y los reyes traerán su gloria a la nueva Jerusalén. ¿Te das cuenta? Es decir, hay que por eso seguir los principios de Jesús. Entonces la historia continuará, pero va a continuar con el gobernante que se llama Jesús. Una vez que se purifique obviamente la tierra, porque tiene que ser purificada. Por eso es que dice que el pueblo de Dios tiene que ser llevado fuera de la tierra durante el periodo de la purificación de la tierra, que va a durar 1000 años. Y después de eso se establece la nueva Jerusalén. Entonces, concluyo diciendo que siendo así, hemos de buscar que aunque por no defender ideas que quieran imponerse contra las creencias de la ley de Dios y que quieran presionar, sea el presidente, sean los funcionarios, legisladores, congresistas, etc., que se mantengan de parte de lo justo porque es justo, y no por una mera inclinación de su creencia, sino por lo que es justo, por lo que la Biblia enseña y por lo que se declaró de esa nación desde sus inicios y de cómo se condujo sin necesidad de imponerle nada a nadie en materia religiosa. ¿Comprendido? Si eso se avanza así, todo marchará bien. Y si el presidente o algunos otros congresistas, legisladores de la nación y personajes importantes de las diversas organizaciones y presidentes de otras naciones del mundo y representantes de otras naciones del mundo saben que la verdad de Dios indica una cosa, aunque sean perseguidos por eso, manténganse firmes, porque la ayuda viene del cielo. Precisamente cuando se haya decidido que todas las naciones hayan tomado su posición de parte de Dios o de parte de las leyes humanas, donde los dirigentes de las naciones hayan sido firmes a la verdad de Dios, aunque tengan que sufrir persecución, porque en tiempos de persecución por esto no respetan ni a reyes, ni a príncipes, ni a ninguno, ¿no? Satanás no respeta a nadie, él es irrespetuoso. Entonces, todos esos legisladores que hayan aceptado, y la gran promesa es esa, ¿no? Hasta en el espíritu de profecía se nos dice que muchos legisladores aceptarán la verdad de Dios, se darán cuenta de lo que se quiere imponer a través del domingo, ya que el domingo es una ideología del paganismo. Analízalo bien, Jesús. Vete a la historia del domingo desde sus orígenes. Mira cómo se originó, cómo se implantó dentro de las creencias desde la antigüedad. No mires de la Edad Media, no mires de acá de Constantino, más atrás, para que sepas dónde parten los asuntos. Y cuando te des cuenta que fue solo una ideología,
entonces te darás cuenta para este tiempo, y muchos legisladores lo harán, lo dice el Espíritu de Profecía, saldrán a unirse con el remanente del Señor, con toda su influencia y el poder que tengan, para lograr que millones de almas acepten la verdad, y ellos mismos pasarán por el tiempo de la tribulación, protegidos por Dios, amparados por Dios, en medio de las persecuciones, y aprenderán en medio de la persecución mucho más de lo que sabían en leyes. ¿Sí? El tiempo de la tribulación, después de todo, va a ser un periodo en el cual te darás cuenta de la tremenda injusticia de aquellos que están detrás de la mentira, y aprenderás a gobernar las ciudades de la Nueva Jerusalén. ¿Correcto? Porque te darás cuenta de cuáles son los niveles de justicia real. Y por esa razón los hijos de Dios pasarán por el tiempo de angustia y tribulación. Es inevitable. La palabra de Dios dice: por cuanto has creído en mi nombre, yo también te guardaré en la hora de la prueba, y en medio de la angustia yo estaré contigo. Así es la promesa del Señor, Salmo 91, para ese tiempo. Así que no busquemos otro camino que no es el correcto. Por hacer el bien de parte de los grandes legisladores, aunque sean perseguidos, pasarán por ese tiempo como todos los hijos de Dios, estarán todos acompañados, pero están asegurados para el reino celestial. Así que no te haga diferencia tu riqueza ni tu pobreza. A Jesucristo no le importan esas cosas materiales, le importa solo una cosa, y es tu corazón, tu mente. Eso es todo lo que quiere de ti, que hayas aprendido su verdad, porque la verdad finalmente te va a hacer amar a todos por igual. Esa es la verdadera igualdad de Dios, que no tiene nada que ver con las igualdades impuestas por justicias sociales humanas. ¿Correcto? Que Dios nos ayude y nos bendiga para que podamos permanecer en su verdad, para que sea lo que sea, nos pongamos de parte de lo justo por lo que es justo, y así haya presión del lado de la injusticia, hagamos fuerza, soportemos ahí el empuje hasta que toda la humanidad quede en claro, para que se pueda elegir finalmente quiénes suben al carro nebuloso y quiénes se quedarán. Asegúrate de que no te quedes tú. Asegúrate de que tú y tu familia puedan estar en ese carro para ser trasladados al cielo. Por lo demás, en otro tema vamos a hablar acerca de lo que te espera en el reino celestial y de que no hay por qué perder la esperanza de las cosas maravillosas que Jesús ha prometido. Están en su palabra y tú también las puedes encontrar. Pero las vamos a presentar para que muchos más también las conozcan y sepan que hay una vida mejor y una esperanza mejor. No hay que perder la oportunidad. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar para terminar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has hecho conocer, para entender, Señor, el movimiento final que se va dando en nuestro mundo y las cosas que están por acontecer. Todo lo que ya está sucediendo, los peligros que asoman y cómo, Señor, la humanidad será rescatada de en medio de todo este fuego cruzado que el enemigo ha puesto para querer, Señor, convencer al mundo del error. Te suplicamos que puedas, Señor, tocar los corazones de las personas que han oído este evangelio y te rogamos para que tú, Señor, inclines siempre el corazón del presidente, Señor, de los Estados Unidos hacia tu lado, hacia el lado de tu verdad, de tu palabra. Y que, Señor, aquellos que legislan junto con él puedan también comprender que el buscar la justicia ya los ha hecho poner de tu lado y que por lo tanto ahora tienen una responsabilidad, ya que te han mencionado, ya que te han tomado a ti, Señor, como un escudo, ahora ya tienen una responsabilidad de permanecer de tu lado, de no traicionarte, porque, Señor, la traición siempre trae como consecuencia la desgracia. Por eso te rogamos para que les des fuerza y para que, Señor, no permitas que esos movimientos que están queriendo inclinarse por un lado equivocado puedan lograr su propósito, sino que muchos de ellos también puedan despertar y puedan darse cuenta, Señor, de que es necesario que tu verdad triunfe, pero por la verdad, y no, Señor, por las imposiciones que habría hecho el poder de la Edad Media, que fracasó y falló por tratar de imponer deberes que no estaban dentro del control de ellos, sino más bien dentro de las enseñanzas que convierten el corazón y hacen que sea voluntario el servicio hacia tu nombre.
En tus manos, Señor, encomendamos a cada uno de todos ellos para que sean protegidos por ti y que puedan ser guiados. Sabemos que tu Santo Espíritu va a trabajar, Señor, hasta el máximo. Y también sabemos que a pesar de todo el enemigo también hará su parte y que sus propósitos, Señor, y su agenda serán llevados a cabo por tu permiso y con tu consentimiento para poder determinar quién es quién, puesto que tú ya has decidido separar, Señor, en este mundo al trigo de la cizaña, para poder llevar al granero celestial a quienes tienen que entrar allí. Que sea, Señor, cumplido lo que tú has dicho y que tu nombre sea exaltado por las eternidades, para que tu nombre, Señor, sea reconocido como el único en todo el universo, como el gran Jehová, el creador de todas las cosas y Dios y dueño de todo el universo. Bendito sea tu nombre por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más, hemos visto las cosas que están pasando y debemos estar siempre atentos a que todos los demás conozcan estas verdades, pues son verdades maravillosas, que hacen que la gente cuando las entienda se alegre, ¿no? Porque ¿quién no quiere de una vez que se renueve este mundo y que Jesucristo tome el imperio por los siglos de los siglos, ya que su gobierno será un gobierno de dicha, de alegría y de felicidad? Dios quiera que cada uno de nosotros estemos de parte de Él. No te retires de la sintonía. En breves momentos ya estamos despidiendo el día del Señor. Amén.